Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y vamos a platicar hoy de lo ocurrido durante la semana que termina en el 11 de julio de este 2021, una semana más en que las cosas siguen por donde iban. Es decir, no tenemos un avance importante en materia económica. Algunas actividades ya están claramente al mismo nivel que estaban antes de la pandemia. Se nos están rezagando todavía actividades asociadas al turismo, los servicios de cercanía, alojamiento, comida, entretenimiento, transporte, pero en conjunto todas estas actividades no tienen un impacto tan grande en la economía. Usted recordará, todo el turismo representa un poco menos del 10% del PIB y la caída que tiene en este momento el sector ronda 9%, de manera que en el conjunto estaríamos hablando de una contracción de la economía total de menos del 1%, que fácilmente se habría compensado con otras actividades que podrían estar en niveles mucho más altos, de forma que ya podemos decir que el impacto económico de la pandemia prácticamente ha terminado, insisto, salvo para quienes están en estos sectores que todavía les está costando mucho trabajo y que ojalá y pronto puedan salir, pero en el resto el golpe económico no proviene de la pandemia, el golpe económico proviene de las malas decisiones del gobierno. Esto es lo que es perceptible en materia de inversión, en donde traemos una caída muy significativa, que en el conjunto implica una contracción de la economía de cerca del 9% en comparación con la tendencia que tenía México desde 1980. Es importante esta comparación porque la recuperación de la economía no consiste en regresar al mismo nivel que se tenía antes del golpe, sino en regresar a la misma tendencia. Esto es lo que se está midiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde su economía debe regresar al nivel de la tendencia para inicios del próximo año, dentro de 6 meses, pues. Nosotros no vamos a regresar a ese nivel en muchos años. Vamos a regresar al nivel que teníamos en 2018, posiblemente a mediados de 2023, tal vez a fines de ese año, pero vamos a estar al nivel que teníamos, insisto, cuando entró el actual gobierno. Y se habrán perdido los 5 o 6 años de crecimiento que en el promedio había sido de 2.4% anual desde inicios de la década de los 80, desde 1980 en adelante. Ese es el ritmo que mantuvimos y que ya perdimos. ¿Cuándo vamos a recuperar ese ritmo? No lo sé. Me queda más o menos claro que con una inversión deprimida como la que tenemos hoy, no vamos a poder crecer 2.4%. Podemos crecer 1,5, podemos crecer 1, pero no 2 y menos 2.4. De forma que la brecha que tiene nuestra economía con la tendencia que tenía desde hace 40 años prácticamente, se va a ir ampliando. 9% este año, 10% el próximo, 11% en 2023, y esto significa pues una menor bienestar para cada uno de los mexicanos, una situación menos buena. Hay que agregarle a eso que en estos últimos meses ha habido una presión inflacionaria creciente. Esto tiene que ver en parte con la recuperación del precio de los combustibles o de los energéticos en general. Es una tendencia mundial. Tiene que ver también con una mayor cantidad de dinero en circulación, también a nivel global. Pero adicional a esto, tenemos algunas dificultades al interior del país que me parece, perdón, que pueden estar ayudando a que la economía se nos complique y la inflación crezca. Lo había yo comentado en alguno de los análisis semanales que publico los domingos en mi página de Substack. No es fácil el estar incrementando el salario de una manera constante por encima de la inflación. Si usted lo hace
una vez, dos veces, el efecto se va eliminando, pero si lo hace continuamente, con aumentos considerablemente superiores a la inflación, algo que parece muy bueno porque la gente va a tener más dinero, lo que en realidad está haciendo es generar presiones para las empresas que empiezan a tener dificultades para contratar a más personas. O tratan de contratar a alguien un poquito más barato y dejan a ir a alguien que ya tenía acumulados aumentos. Y entonces lo que tenemos como resultado es una presión inflacionaria. Creo que ya estamos ahí. Si usted recuerda, en 2018 se hizo el primer aumento significativo al salario mínimo en el último año de la administración de Peña Nieto. Ya para ese entonces habían logrado desvincular el salario mínimo de los contratos que aquí en México se habían hecho asociados a ese indicador, y esto permitía ya incrementar. Entonces lo aumentaron 10%. 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió aumentar 16% con un aumento adicional en frontera, pero digamos 16%. Y hasta ahí perfecto. Al arrancar 2020, que ya había más o menos alguna idea de que las cosas no estaban bien, no importó y le aumentaron 20%. El asunto es que ya se empezó a notar que esto era demasiado grande, y ahora para 2021 nuevamente un incremento de 2 dígitos. Entonces el resultado de estar aumenta y aumenta salario es que el salario real no puede mantenerse al mismo ritmo, y esto empieza a generar una presión inflacionaria, y eso es, creo yo, lo que estamos empezando a notar. Entonces, la inflación en nuestro país estaría teniendo estas tres vías. Por un lado, aumento de precios de commodities, como se llama, de materias primas, producto de la recuperación después de la pandemia, muy lógico y global. Un aumento que tiene que ver con una mayor cantidad de circulante, que también es global, pero que nosotros en México también estábamos fomentando con tasas de interés cada vez más bajas, y adicionalmente esta presión, insisto, en términos de salarios de los trabajadores. De esas tres cosas, ¿qué se puede hacer? Bueno, contra los commodities no se puede hacer mucho, es precio internacional. Contra el exceso de circulantes sí se puede hacer, y ya lo hizo el Banco de México, subió su tasa un poquito. Creo que fue un aumento muy razonable, 0.25, o sea, 25 puntos base. Esto es una señal muy clara al mercado de que se va a actuar, de que debe estabilizarse la expectativa de inflación. Eso está muy bien. Y del otro elemento, que son los aumentos salariales, lo mejor sería pausarlos un poquito, que el aumento salarial del próximo año fuese menor. No digo menor a la inflación, pero sí muy cerquita de ella, para no estar generando este incremento, una espiral inflacionaria en donde salarios y precios van compitiendo, y el resultado al final siempre es el triunfo de los precios. Ahí no hay salida. Entonces ojalá y esto lo puedan controlar. Pero en este momento lo que a muchas personas les preocupa son estos bienes, commodities, materias primas. En particular, el presidente se angustió con el aumento en el gas LP, un aumento considerable, 30% de incremento en el último año, pero muy parecido al que ha sufrido las gasolinas, y el origen es en el fondo el petróleo. Es más caro el petróleo en el mundo en este momento. La OPEP había reducido sus cuotas de producción para recuperar el precio hace un año justamente, y no han acordado aumentar nuevamente las cuotas y con eso volver a bajar el precio. Mientras no lo hagan, vamos a tener precios de petróleo como hoy, 80, 75 dólares el barril, y para nuestra mezcla $70 el barril. El asunto es que eso pues implica que las gasolinas son más caras, y el gas natural ha ido subiendo en consecuencia, y sobre todo el gas LP, que no es igualito al gas natural. El gas natural es el que sale solito, digámoslo así, tiene sus pozos aparte. Este gas natural suele ser metano y etano, moléculas muy chiquitas, mientras que el gas LP suele ser propano y butano, moléculas más grandecitas, que se obtienen en parte del gas natural, pero sobre todo del petróleo. Entonces, pues si sube el precio del petróleo, sube
el gas LP. Y ya subió. Y a la gente le está costando trabajo y se enoja. Tienen razón en enojarse, pero no hay una solución fácil al problema. El presidente en una ocurrencia dijo que ahora ellos van a vender el gas, va a ser una distribuidora de gas, va a vender el gas en cilindro y dice que lo va a hacer Pemex. Yo francamente creo que es imposible eso. Pemex a duras penas puede con la chamba que tiene y ahora le ponen una nueva que es totalmente distinta a las otras, que va a requerir una inversión muy grande y que no van a poder administrar bien, porque si no pueden con lo que ya saben hacer, pues menos van a poder con lo que no saben hacer. A mí me suena muy lógico, pero al señor presidente se le ocurrió esta idea. No es una cosa novedosa, en México eso hicimos en los años 70, el gobierno se puso a hacer todo porque ellos lo iban a hacer mejor que el sector privado. No fue así, resultó mucho más costoso, el precio al consumidor podía ser más bajo porque se subsidiaba y entonces fue creciendo la deuda y en 1982 esto dio origen a la peor crisis económica que ha sufrido México, en la cual durante varios años el país no podía recuperarse producto de estos excesos. Así que ojalá y ahora no se le ocurra hacer algo similar y que no quieran que esta empresa venda más barato a los consumidores porque necesitarían subsidiar en parte el alto precio del crudo y en parte las ineficiencias propias de una empresa nueva eh, construida por un consorcio inmenso como es Pemex, que es extraordinariamente ineficiente. Entonces por ahí yo creo que no es un buen camino, pero no hay muchos otros. Una posibilidad sería tratar de subsidiar al gas LP actual, a las empresas que están vendiendo, subsidiando de preferencia a los consumidores y obviamente de preferencia a quienes más necesitan ese subsidio. Pero como siempre los subsidios pueden ser un problema si se mantienen mucho tiempo. A mí no me parece que se deban demonizar los subsidios o que desde el principio sean mala idea, no, pueden ser buena idea, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Este gobierno no ha sido muy bueno para estas cosas, lo vemos en lo que está pasando con medicamentos, lo vimos en lo que pasó con la escasez de gasolina en el país a inicios de esta administración por errores de ellos, que el señor López Obrador logró esconder diciendo que era la lucha contra el huachicol. Usted sabe que eso es una mentira, no fue así, el huachicol ahí está. Fueron errores de ellos cuando entraron, afortunadamente ya no lo siguen cometiendo, pero si se meten con el gas LP, pues yo creo que eso es lo que puede empezar a ocurrir, podemos empezar a tener problemas verdaderamente serios en esto. Así pues, lo que tenemos es una economía estancada que empieza a tener presiones inflacionarias y frente a las cuales el gobierno puede empezar a reaccionar tomando malas decisiones, ocurrencias. No sería sorprendente, lo han hecho en otras ocasiones, pero esto lo único que hace es agravar el problema. Creo que lo que necesitamos empezar a considerar es que estos años que le faltan al actual gobierno, pues van a ser peores que los primeros. No, no hay manera que sea mejor. Las cosas que querían hacer, sus grandes proyectos, ya los arrancaron. Algunos son malos y otros son peores. No van a terminar la refinería. Tal vez terminen el aeropuerto de Santa Lucía, pero no creo que se vaya a utilizar, sigue sin tener vías de acceso razonables, nadie va a querer viajar desde allá, pudiendo viajar desde el otro aeropuerto, que por cierto se les viene cayendo. El Tren Maya a lo mejor sí lo terminan, no sé si eso pueda ser una inversión buena en términos de desarrollo local. Ahorita con los problemas de turismo, pues no se ha necesitado. Vamos a ver cuando arranque qué puedan lograr ahí. En términos de su política social, el resultado, pues usted lo conoce, no ha sido muy bueno. Tenemos más pobres que antes, no se hizo nada para impedir el golpe de la pandemia. La gente pues resintió todo
todo el impacto y lo que tenemos hoy son más pobres que antes. La forma como se dan los subsidios hoy o las transferencias directas a las personas benefician más a quienes más ingresos tienen. Es una cosa muy curiosa, pero los más pobres de México reciben hoy menos dinero del que recibían en las administraciones anteriores. Entonces, pues el argumento el lema de primero los pobres no fue muy respetado por esta administración y lo que han hecho pues es empobrecerlos más. Entiendo yo que esta forma de distribuir el dinero que le gusta a López Obrador, el dinero directo, tiene que ver en parte que hay menos administración, menos costos de administrar, es más fácil repartir el dinero, pero al mismo tiempo esto es menos eficiente en términos de bienestar de la población. Pero él prefirió este camino. El resultado, le digo, es los pobres reciben menos, pero además lo que él esperaba, según mi interpretación, que era convencer a la gente de votar por él, pues no resultó. Lo habíamos comentado aquí. El PRI sabía hacer esas cosas en los viejos tiempos, repartían dinero para conseguir votos, pero ya sabían pastorear al votante para que fuera y votara. Esta administración no lo pudo hacer. Cierto que dan la tarjetita y ahí te depositan y la gente pues cobra su dinero y lo usa, pero no siente una obligación de cambiar eso por su voto, al menos no la suficiente obligación como para que pudieran ganar la elección el 6 de junio. Por eso se enojó tanto el señor López Obrador, acabó culpando al responsable de todo esto de los siervos de la nación, el señor Gabriel García, quien ya se va a regresar al Senado, pues aprovechar los últimos 3 años de gobierno, ya no va a tener el inmenso poder que tenía, y a mí me preocupa un poco en términos de la lógica del presidente López Obrador, ahora qué va a hacer, porque ya no tiene esta apoyo importante, este control operativo para conseguir los votos. Entonces, pues esto le puede resultar más complicado todavía para el 24. Peor aún, ya con toda claridad, se ha decantado por Claudia Sheinbaum, insisto, con muchísimo tiempo. Y esto va a ser bien difícil de administrar para él. Yo digo, no me importa mucho quiénes sean los candidatos, sino hasta que vayamos a votar, pero pues él va a sufrir mucho para poderla mantener como candidata, va a recibir todos los golpes él, porque él es el que la está respaldando, y no es que ahorita le sobre capital político. Sí, tenía muchísimo cuando ganó, tenía muchísimo cuando entró, su máximo lo alcanzó en febrero de 2019 a pesar de la escasez de combustible, pero de allá para acá ha sido pérdida continua. Usted puede decir, sí, pero sigue siendo popular. Pues sí, 60% de aprobación, no muy distinto de cómo estaba Fox en ese momento, y sí, claro, por debajo de Calderón, aunque a él eso le debe molestar mucho, pero ahí está, y no le va a alcanzar para sostener a la señora Sheinbaum, me parece, no tiene muchas alternativas, ya empezaron a aparecer encuestas donde incluyen a todo tipo de personajes, al nuevo gobernador de Nuevo León, por ejemplo, como posible candidato de Movimiento Ciudadano, hay señor Fernández Noroña, ya de cualquier piedra la levantan y sacan un candidato para con eso pues ir juntando personal y tratar de cubrir con eso la candidatura, me imagino, de la señora Sheinbaum, pero va a estar difícil, más aún cuando la Ciudad de México está sufriendo más que otras, tanto la pandemia como la parte económica. La economía de la ciudad no es particularmente autónoma, depende mucho de servicios, que esos exigen que haya gente que está llegando a comprar, y la caída en servicios, le comentaba yo, ha sido mayor que en el resto de la economía. Entonces no es una circunstancia sencilla la que tiene en este momento el presidente. Y para terminar la semana, pues apareció un nuevo video de otro hermano del señor presidente recibiendo dinero para las campañas del presidente. Esto es algo que todos sabíamos desde hace mucho, menos los que no querían verlo. El señor López Obrador se ha financiado de dinero público que sacan a través de lo que todos conocemos con el término corrupción desde que ganó en 2000. Algún día narré yo en mi
columna en El Financiero, cómo se apoyaba la candidatura de López Obrador en 2000 desde el gobierno del DF, que fue parte de las razones por las cuales decidí separarme definitivamente de la política. Desde entonces ha sido así. No es honesto, no es honrado. Eso es un cuento que él ha inventado, como también era un cuento el de Primero los pobres, como también era un cuento que era de izquierda. Ahora los mismos señores de la izquierda pues dicen es que este no es un gobierno de izquierda, queríamos otra cosa. Pues sí, mano, pero si querían otra cosa, escojan otro candidato. Este era clarísimo desde el principio cómo era, así gobernó en la Ciudad de México, no le gustaban los derechos, no quiso impulsar el tema de la legalización o la no penalización del aborto, ni el avance en consumo de marihuana, etcétera. No son cosas que a él le gusten. De forma pues que no era sorpresa lo que íbamos a tener, no es sorpresa lo que tenemos, y tampoco es sorpresa, me parece, que desde hoy podamos decir los próximos 3 años van a ser peores que los 3 anteriores. Si tenemos suerte, ya no habrá bicho o lo tendremos más o menos controlado, pero la peste que tenemos en el poder político es así, va a seguir y va a ser peor. No hay manera que sea mejor. Entonces, no es para amargar a nadie, pero así están las cosas. Vamos a seguir platicando, como sabe usted. Yo le agradezco muchísimo que me escuche. Esto fue Fuera de la Caja.